Ahora toca el turno a los cuatro comentaristas. Les voy a dar la palabra en el orden en el que establecieron los organizadores y voy a hacer las preguntas guía como referencia que proponen también los organizadores. Se puede afirmar que la transición energética logra mejorar la eficiencia energética, reducción de emisiones y la descarbonización del desarrollo de la región. Se está avanzando al ritmo que se requiere. La transición energética es un buen negocio económico y político. ¿Qué experiencias exitosas han surgido de las evaluaciones de políticas energéticas en cuanto a su contribución al desarrollo económico y reducción de emisiones? ¿Cómo evaluar los beneficios entre desarrollo y cambio climático en la región? ¿Qué avances se han realizado en los temas de adaptación? Y finalmente, ¿cuáles son las principales oportunidades de política para la región como América Latina, que tiene matrices energéticas relativamente limpias, pero altos niveles de subsidios energéticos y en donde no se generan los incentivos adecuados para conducirnos hacia políticas de eficiencia energética? Obviamente son preguntas en la perspectiva, el alcance que tiene la reunión, que es de América Latina, pero aquí el señor subsecretario nos ha planteado un tema bien importante, que es lo que ocurre en México. Y bueno, para esto tenemos la opinión de cuatro expertos y empezaría con Rodrigo Gallegos de IMCO, que es el orden que tengo aquí. Allá está la pantallita con el tiempo que tiene hasta 10 minutos Rodrigo para comentar sobre lo que usted quiera, señor, básicamente. Bueno, no sé si me escuchan, pero si no voy a hablar alto. Yo no puedo hablar tanto por América Latina porque mi foco de trabajo ha sido México. Entonces les pido una disculpa por no tener toda la información sobre la zona. Pero yo creo que para contestar las preguntas, y quizás me voy a centrar en la primera, dependiendo cuánto tiempo me consuma el que me corresponde. Creo que desde una perspectiva actual, digamos, hablando en el caso de México, si ha sido suficiente o no ha sido suficiente los retos y se ha dado la transición energética, digamos, deseada, o se está avanzando al ritmo que se requiere. Creo que lo voy a contestar desde tres puntos de vista. Desde una perspectiva de hoy, digamos, si estuviera llegando yo del más allá y aterrizando en México, diría no, ¿no? Y la respuesta es bastante, sencilla desde un punto de vista de números, ¿no? O sea, si vemos el potencial de generación eólica que tenemos hoy, digamos, aprovechado del potencial económico, no solo técnico, sino económicamente viable, pues estamos por abajo del 20%, estamos cercanos al 15%. Si vemos el de geotermia, estamos por el 10%. Si vemos el de solar, fotovoltaica, pues estamos cerca del 3.5%. En fin, biomasa, tenemos una crisis, digamos, no aprovechamos la biomasa en este país, los residuos, etcétera. Entonces, si alguien aterrizara hoy, pues evidentemente diría, pues, ¿qué están haciendo, no? O sea, ¿por qué no están aprovechando esto? Evidentemente no estamos ni avanzando ni tenemos el... Ahora, si nos centramos un poco en la presentación de César, pues evidentemente, pues digamos, hacia futuro, pues parece que ahora sí estamos dando los pasos hacia la dirección correcta. Evidentemente yo trabajo en el Instituto Mexicano para la Competitividad, creo en la competencia por principio, creo que la competencia es un gran incentivo para mejorar las condiciones de mercado. Entonces, creo que sin duda la reforma es, digamos, un avance en la dirección correcta, sin duda crear instrumentos económicos como los certificados, si se crean adecuadamente, conozco los casos donde no ha funcionado, como el caso de Inglaterra y demás, pero creo que hay más casos de éxito con los certificados, sobre todo en lugares donde la multa es suficientemente alta para generar los incentivos de que se cumpla y se genere un mercado. Evidentemente no hay mercado si la multa resulta lo suficientemente baja o el incentivo para participar en el mercado no es lo suficientemente fuerte. Entonces, digamos, tiene mucho que ver con la arquitectura del mercado y de cómo se gestan para que los instrumentos económicos que utilizamos en unas partes o en otras funcionen. Pero creo que en ese sentido nosotros creemos que vamos en la dirección correcta. Sin duda siempre falta más por hacer, o sea, hemos tenido esta discusión con la Secretaría de Energía, apenas están generando las reglas de mercado y demás, pero desde un punto de vista de cómo se van a regular los certificados, por ejemplo, para los pequeños productores o la generación distribuida, si quieren, a través de renovables, versus los grandes o las grandes hidros u otros generadores de certificados, ¿no? Van a valer igual, no hoy, digamos, como está la regulación, corrígeme César si estoy mal, son iguales, ¿no? Hay países que han decidido diferenciarlos, unos por tecnología, nosotros no creemos que sea necesariamente la mejor opción y hay muchas personas que creen lo opuesto, con argumentos buenos, yo creo, pero creo que evaluando lo que ha sucedido, por lo menos en los 51 estados
bueno, cerca de los 51 estados de Estados Unidos que han implementado esquemas voluntarios, sobre todo, pero de certificados, pues se puede dar uno cuenta que cuando no se ha hecho esta distinción salen mejor, al menos desde un punto de vista del consumidor, o sea, los precios de electricidad suben menos. Pero creo que sí hay una diferenciación útil que hacer desde un punto de vista de tamaño de producción más que por tecnología. Entonces creo que todavía hay una evolución que seguir, un diálogo que seguir en el tema digamos, de este paso que está dando, digamos, cómo hacerlo más creo yo, más eficaz para detonar esa transición. Y al ritmo que se requiere, pues no se sabe. Digo, si vemos la gráfica de hoy, pues evidentemente pues parece que sí, ¿no? Porque, ¿qué es el ritmo que se requiere? O sea, es el ritmo que requerimos de acuerdo a las metas que puso el país, de manera, digamos, prospectiva de cómo, digamos, cumplir con dos objetivos, ¿no? Uno es reducir mitigación, emisiones para no llegar, digamos, al escenario catastrófico que propone el IPCC. O la otra son metas de acuerdo a un esquema, digamos, de metas a cumplir por un gobierno digamos, que pone metas del 35%, además que más allá de las emisiones tienen que ver con metas del mercado energético en particular. Bueno, pareciera que para esas metas, pues sí vamos digamos, en el nivel correcto. Lo que yo no sé si esa meta realmente del 35% la traducimos en emisiones es lo que requiere México para llegar a cumplir el escenario no catastrófico del mundo y es lo que le corresponde a México contribuir. Esa discusión, digamos, no está, al menos yo no la he visto en general en el mundo. ¿Qué le corresponde a cada quien de acuerdo a qué? Entonces, más bien son iniciativas propias de los países a decir yo quiero reducir tanto y considero que debo reducir tanto. O sea, no hay alguien que nos esté diciendo tú a México te corresponde esto, en tu sector eléctrico esto, en tu sector basura esto, en tu sector transporte esto, tú Francia esto y esto y esto. Entonces, por eso es la discusión que no nos ha llevado, digamos, todavía metas concretas a nivel global de lo que cada quien tendría que hacer, ¿no? Sino es más bien voluntario. Entonces, creo que ahí, pues depende, no creo tener la respuesta. Pero creo que conforme a lo que plantea la reforma y las metas que se han impuesto a la Secretaría de Energía, pues sí, se va a cumplir. No sé si para las metas que se ha propuesto el país respecto a cambio climático. Ahí no me queda duda que digamos que vayamos a cumplir con las emisiones, con las reducciones. Pero bueno, en ese sentido, creo que contestaría así la parte. ¿Cuáles son los retos asociados a la adaptación del sector? Bueno, pues para no robar mucho tiempo, Odil ha sido el caso perfecto en el sector de energía, muy reciente, en el cual pues, vemos evidentemente los retos. Los retos son de infraestructura, a lo mejor Vane habla más del tema. Hay un mapa de riesgos desde hace ya algunos años que se ha generado. De hecho, hay 3 mapas, o 2. Gobernación tiene uno, las organizaciones de la sociedad civil tienen otro. Entonces, creo que se ha trabajado sobre dónde están los principales riesgos en torno a la adaptación para el sector energético, que creo que es la infraestructura más importante, digamos, ya está identificada para no desabastecer al país, ya sea de hidrocarburos por un lado y de energía eléctrica por otro, ¿no? Entonces, ahora, como todo plan, que estén los mapas y que estén los planes está muy bien. Lo que no está, y lo que evidentemente Odil reveló, es no tenemos ni la capacidad, ni los elementos, ni los mecanismos de respuesta suficientemente adecuados para restablecer y para atender estos eventos. Creo que el caso de Odil fue muy bueno, o sea, el despliegue de recursos que tuvo CFE y la velocidad con la que pudo recuperar la red, sin duda habla de una buena capacidad de enforcement de una institución en particular, pero también deja en duda pues dónde están pues, todo este tema de las certificaciones, la capacidad de los gobiernos locales, ¿no? Y creo que Odón puede hablar de este tema, pero digamos, el hecho de que hoy Aura Solar, nuestra principal planta solar, no genere de nuevo a su capacidad de hace 7 meses cuando se acaba de instalar, pues evidentemente te dice que hay algo que falló en cuanto al asegurar una nueva planta y al asegurar la capacidad de instalar y digamos, pues, las tecnologías que se incorporaron para estos eventos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema gigante. Para acabar ese tema de adaptación, creo que nada más me voy a centrar en la primera pregunta porque pues ya 10 minutos está muy difícil o yo hablo de más. Entonces, lo que les quería decir es, si vemos los eventos que ha tenido la red de hidrocarburos, nuestra red de gasoductos, por ejemplo, pues evidentemente no tenemos la capacidad o vemos una red muy vulnerable
inclusive ante robos muy precarios. No estoy diciendo que quien haga los robos sea una sociedad precaria, seguramente es un crimen organizado y muy eficiente, pero a lo que voy es que la manera en que roban y la manera en que alteran y afectan nuestras redes de energía, pues son bastante simples. O sea, no es con la tecnología de punta ni demás. Entonces, a lo que voy es que esto nos dice que tenemos realmente una infraestructura bastante vulnerable. Y si es bastante vulnerable para esos actos humanos simples, pues evidentemente para actos sofisticados de la naturaleza, donde la naturaleza nos pone, digamos, mucho más compleja de la que normalmente estamos acostumbrados a verla, pues evidentemente nos habla de un reto mayor, aunque haya mapas y aunque haya ya identificado dónde están. Creo que en capacidad de enforcement esto te dice mucho. El otro tema que te dice mucho es pues, el porcentaje de pérdidas de pérdidas eléctricas que tenemos por fallas no técnicas. Y entonces también te dice que pues, nuestras redes están pues, medio sujetadas con, lo voy a exagerar un poquito, nada más con el afán de la discusión, con alfileres. Entonces, pues eso evidentemente pone sobre todo un punto en la llaga sobre qué hacer y cómo realmente instrumentar mecanismos de implementación para combatir este tema que yo creo que es una fragilidad nata en nuestro sistema energético ante amenazas de cambio climático. El primer paso es identificar y los mapas, y esos ya están desde ese tiempo y se pueden perfeccionar sin duda. Creo que el tema importante ahorita es cómo hacer el capacity building y el enforcement para que realmente podamos operar de manera eficiente en la protección de esos. Y ahí pararía en la primera parte. Ahora, muchas gracias, Rodrigo. Daría la palabra a María Elena Corrales de la Organismo de Evaluación del BID. Por favor, María Elena, la mesa es tuya, por 10 minutos. Sí, yo quiero presentarle a ustedes, ya yéndome al panorama de América Latina, cuáles fueron los principales hallazgos de nuestra evaluación, de la evaluación que hicimos en la oficina, y me voy a centrar en dos elementos. Primero, cuáles son las oportunidades para la mitigación de emisiones y cuáles son los desafíos y las disyuntivas que surgieron del análisis de nuestra acción en la región. Las oportunidades en buena medida están muy relacionadas con la situación específica de cada país. Es verdad, América Latina muestra una baja nivel de emisiones en relación con otras regiones, sin embargo las emisiones de energía están creciendo a una velocidad muy, muy alta. Se espera que en los próximos años crezcan en la próxima década en 130%, que es más o menos lo que va a crecer a nivel mundial. Pero existen diferencias enormes entre los países de América Latina que abren también oportunidades distintas en la región. En relación con la intensidad energética, o sea, cuánto CO2 emitimos por unidad de producto, tenemos países como Trinidad y Tobago, Venezuela, Bolivia, los países de hidrocarburos que emiten hasta 10 veces más por unidad de PIB que los países más verdes como Uruguay y Costa Rica. Eso ahí abre una ventana para mejora de eficiencia. En materia de mejoras en la eficiencia en la producción, en la transformación de la energía, tenemos países con pérdidas muy grandes a nivel de electricidad, y que tienen que ser controladas, y también países como los países petroleros con emisiones fustivas muy altas. Y por último, la intensidad de emisiones por gigavatio hora también se diferencia mucho, y se diferencia porque la gran base de sustentación de esa característica verde de la región está en que las grandes economías tienen una base de producción de electricidad que es hidroeléctrica. Sin embargo, nosotros tenemos todo un grupo de países, dentro de los cuales uno es México, por cierto, Centroamérica, el Caribe, Chile, que son economías importantes que tienen una base de energía térmica bastante importante. Ahora, una de las conclusiones más importantes que nosotros sacamos de la evaluación es que las medidas de mitigación son efectivas cuando están ancladas sobre políticas públicas de más largo alcance. O sea, medidas de mitigación per se en la región no funcionan, y cada vez que el banco lo intentó, los resultados fueron muy pobres.
Sin embargo, cuando estaban anclados sobre políticas energéticas más ambiciosas y más cercanas al país, los éxitos fueron mayores. Eso quiere decir entonces que la mitigación en la región se da como un cobeneficio de otros objetivos de política energética de mayor alcance. Y en ese sentido nosotros identificamos cuatro y medio de las oportunidades que se le abren a la región. La primera está asociada con vencer la vulnerabilidad frente al mercado internacional de los hidrocarburos. 18 de las 26 economías de la región son importadores netos de hidrocarburos y en esas economías la introducción de fuentes renovables, que son propias obviamente, ayudaría a vencer esa vulnerabilidad. La otra está asociada con todo lo que son los abastecimientos de energía en zonas aisladas y rurales, donde las renovables tienen un gran rol que cumplir. Mantener la matriz eléctrica limpia en los países en los cuales ya la tienen también va a demandar, para darle mayor robustez al sistema, que se incorporen nuevas fuentes y esas fuentes tradicionales, dentro de los cuales yo creo que la región está incorporando también el gas y la cogeneración como una energía de transición limpia, o sea, las emisiones son mucho más bajas. Y la cuarta línea de acción está asociada con la mejora de la eficiencia energética. De acuerdo con un estudio que hizo el banco, una reducción del 10% del consumo podría ahorrar decenas de billones de dólares a la región. Podría mejorar la competitividad y podría también reducir las inversiones que hay que hacer. En la región también hay oportunidades de posicionamiento tecnológico que algunos países han usado. Ahora, ¿cuáles son los desafíos, las barreras y las disyuntivas que se presentan? En primer lugar, hay toda una barrera de tipo tecnológico, debido a la intermitencia y a la no portabilidad de las energías renovables, que esa es universal si se quiere y solo se va a resolver a medida que avance la tecnología. La región ha venido avanzando, como bien lo mostraba usted, en el diseño de nuevos marcos regulatorios y legales que permiten la introducción de energías renovables y que incentivan eficiencia energética. Sin embargo, hay un tema que es el tema de los subsidios, que ayer los mencionábamos y que están allí latentes y que en realidad impiden en muchos casos el que el mercado abra espacios para estas dos iniciativas de energía limpia en un estudio que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre subsidios asociados a los combustibles fósiles, América Latina tenía algo así como el 6% de los subsidios globales. O sea, son 102.000 millones de dólares al año en subsidio. Y de eso, Venezuela, México y Argentina tienen como el 70% de los subsidios. Entonces, resolver el tema de los subsidios en este entorno, quizás donde los precios de los hidrocarburos han disminuido, el precio internacional, podría ser una oportunidad para abrir otros espacios. En el tema de la eficiencia energética, que quizás sería el gran fuente de mejora, las diferencias de tamaño de las industrias pone problemas que son fallas difíciles de superar. O sea, los grandes consumidores muy rápidamente pasan a mejoras de eficiencia. Sin embargo, en las industrias más pequeñas, medianas y pequeñas, existen asimetrías de información que son difíciles y una falta de incentivos y de instrumentos para superar las asimetrías y las fallas de mercado que existen. Nosotros tenemos experiencias en Colombia que han sido exitosas, pero no son muchas. Tenemos que mejorar en ese sentido. Y yo quiero, la región también, cuando enfoca el tema de las fuentes renovables, lo hace con un paradigma eléctrico que es el anterior, o sea, donde se generaba en grandes centros de generación y se distribuía al consumo, a diferentes centros de demanda.
Y si uno ve que es lo que está haciendo ahorita en gran medida con las renovables, son los grandes centros de generación de energía solar, estilo lo que ha hecho Chile, los grandes centros eólicos, un poco como lo que ha hecho México, pero es un paradigma que nosotros estamos replicando. Uno ve, por ejemplo, los estudios de planeamiento energético de Centroamérica y todos tienen el viejo modelo, incluso con las fuentes renovables. Cambiar ese paradigma y entender que a futuro este sistema va a ser más orgánico, más un sistema que se autorregule, donde haya múltiples fuentes de oferta y de demanda que se van a veces superponiendo. Creo que es un gran reto y que va a demandar inversiones enormes en adecuación del sistema. Y quiero simplemente terminar con un tema que son las disyuntivas que nosotros tenemos. O sea, nuestra experiencia en el banco es que cuando uno dice energía limpia, ya como que piensa que los desafíos ambientales son menores. Y realmente que las energías limpias tienen desafíos ambientales enormes. O sea, cuando uno ve cuál es la perspectiva de incorporación de fuentes hídricas cada vez más alejadas, en sitios remotos, en sitios donde hay, la intervención va a tener impactos ambientales mayores. Cuando uno ve el desarrollo de la energía eólica se tiene que poner donde están los vientos, y por donde hay los vientos vuelan los pájaros. O sea, es así, los pájaros son inteligentes, vuelan por donde hay más viento. Entonces, allí hay impactos ambientales y tratar, o no, abocarnos a resolver cuál va a ser esta disyuntiva y cómo la vamos a tratar es una actividad que en el banco la estamos encarando con bastante intensidad. Ya, casi que termino. El señor subsecretario tiene que retirarse, pero antes de que vaya a comentar algo que él no mencionó en su presentación, porque no tenía tiempo, supongo, pero el aspecto central de la reforma energética en relación a los derechos de las comunidades. O sea, no solo hay una preocupación ambiental, sino hay también una preocupación, al ser muy territorial la energía renovable, es donde se aprovecha, hay que cuidar a los derechos de los pobladores de esas zonas, inclusive para otro tipo de infraestructura energética, y la reforma energética tiene mucho de eso. No sé si pudiese comentar un minuto nada más sobre eso, César, y ya te dejo ir, si no, no te dejo. Con mucho gusto. Bueno, la reforma y sobre todo la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica son las dos primeras leyes especiales en México que reglamentan lo que ya establecido en el convenio 169. El convenio 169 lo firma México, da estos derechos de consulta previa, libre, informada para las comunidades indígenas y a la hora de aplicarse, pues no se aplica, no está realmente replicado, está en un convenio, digamos, en un tratado internacional, pero no está aterrizado en la regulación. Los tratados, sin embargo, son derecho vigente en México, entonces se llevan algunos casos, algunos llegan incluso a la Suprema Corte y ahí ya comienza a decirse qué es lo que quiere decir o cómo debe entenderse en México esta consulta previa, libre e informada, sobre todo que tuviera que ser previa a la realización de los proyectos. Y tanto en la ley de la industria eléctrica como en la ley de hidrocarburos hay dos, artículos paralelos que lo que hacen es obligar a todos los desarrolladores de proyectos para que hagan previamente a la realización de los proyectos procesos de consulta que cumplan con una serie de requisitos y protocolos que donde tratamos de incorporar las mejores prácticas. Fue una disposición más o menos controvertida en la negociación de la reforma, pero la verdad es que yo creo que es de las cosas que nos hacen sentirnos orgullosos del paquete de reformas, porque era un tema que no estaba, de alguna manera normado en ninguna ley específica en México. Ahora ya hay algún proyecto de ley de consulta que sería general, pero mientras llega, al menos en el sector eléctrico y en el sector hidrocarburos, vamos a tener este procedimiento que es obligatorio por ley seguir y cumplir. Muy bien, muchas gracias. Vale, no, al contrario. Muchas gracias. Doy ahora la palabra, por el orden en que establecieron los organizadores, a Lilian Alves de Bloomberg New Energy Finance. Hasta por 10 minutos, definidos en la pantalla, por favor. Gracias. Bueno, entonces lo que me gustaría hablar justamente en términos de contextualizar dónde está Latinoamérica a nivel global, en términos de inversiones en energía renovable,
pero mismo también de lo que ya está en operación. Después hablar un poquito acerca de avances, cosas que están pasando en la región, que se están caminando más rápido en comparación con otras partes del mundo, pero también los desafíos que aún existen acá en Latinoamérica, y voy a mencionar algunos estudios de caso. Pero para contextualizar también en para quien no conoce a Bloomberg New Energy Finance, básicamente nosotros somos un departamento dentro de Bloomberg que hacemos análisis del mercado de nuevas energías. Eso toca las renovables, pero también toca la generación distribuida, las redes inteligentes, los biocombustibles, y por ahí. Y de esta forma acompañamos la inversión en lo que se está pasando en términos de política, de tendencias a nivel mundial y a nivel regional. Entonces yo, basada en São Paulo, estoy encargada de Latinoamérica. Interesante las cosas que hemos visto. Entonces, por ejemplo, el año pasado, 2014, fue un año muy positivo de inversiones para Latinoamérica. 14 miles de millones de dólares solo para nuevos proyectos, esto Greenfield, la mayoría para eólico, justamente porque es tan competitiva en la región. Pero cuando contextualizamos esto a nivel global, representa ni casi 5% de toda la inversión que se pasó en el mundo, que se fue de 310 miles de millones. Y cuando se mira también en este 14 miles de millones para la región, la mayoría se va para las mayores economías, claro, y también para donde la competitividad es más interesante. Entonces, Brasil en primero, después México y Chile. Pero entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta parte? ¿Qué estamos viendo en la región? Bueno, hasta 2013 vimos que de energía limpia, sin contar las grandes hidros, la capacidad total instalada en la región es por volta de 345 gigas de capacidad, eso en 2013. De este montante, 30 son de energías limpias, sin contar las hidros. Contando las hidros representan como 145, entonces tienes al total casi 200 gigas solo de, digamos, energía renovable en la región. Pero tenemos que sacar algunas lecciones de esta parte justamente para comprender, digamos, la región. Como María Elena mencionó, podemos hablar de Latinoamérica, pero cada país tiene su particularidad. Algunos están basados en hídricas, otros están basados en térmicas. En general se habla que en Latinoamérica las condiciones, los recursos son extraordinarios, pero también a veces están localizados en regiones muy remotas donde no hay transmisiones, que hace muy caro los proyectos. Entonces esas cosas son necesarias tener en mente. Pero en general lo que vemos, nosotros hacemos un análisis que es el costo nivelado de electricidad. Básicamente lo que calculamos sería el precio por megawatt hora por tecnología que sería viable en un determinado país, dado, digamos, las inversiones para el CAPEX, para hacer el proyecto, el mantenimiento, así como las tasas de interés para el financiamiento, que es muy importante, y las expectativas de retorno que tiene que ver también con la economía, si tienes más riesgo, menos riesgo. Básicamente los vimos comparando solo en las Américas. Latinoamérica en general es mucho más competitiva, por ejemplo, que los mercados de Estados Unidos y Canadá sin subsidios, porque el mercado americano tiene subsidios, incentivos fiscales. Dado eso, lo que vemos, por ejemplo, para eólico, la electricidad está como desde $38 por megawatt hora, puedes encontrarlo con mejor recurso, por ejemplo en Brasil, con un promedio por volta de 60, 70, 80 dólares por megawatt hora. Cuando lo comparas, por ejemplo, con la generación de combustóleo, con la generación de diésel, está lejos, mucho más competitivo. Lo mismo de solar, aunque no es tan competitivo con eólico, también ya está con precios bien interesantes. En Chile logras 85 dólares por megawatt hora. Por ejemplo, también en Uruguay 92 dólares por megawatt hora. Acá en México un poquito más caro para larga escala, 100 dólares por megawatt hora. Y ahí, ¿qué vemos?
que las renovables sí son competitivas en la región. Eso no quiere decir que, por ejemplo, también vamos a salir sacando, digamos, eólicas y solares por donde están, porque fundamentalmente en términos económicos no hacen sentido. Nosotros estamos muy fijos en esta parte. Lo que vemos es que, por ejemplo, hay una necesidad muy grande de diversificación en la matriz de los países en Latinoamérica. El ejemplo de Brasil ahora, que puede decir tiene una matriz muy limpia con muchas hidros, pasamos por 3 años de sequía y ahí tienes que ir a las térmicas porque no tienes capacidad suficiente de otras fuentes. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, cómo podemos fomentar digamos, un sistema donde ya existe mucha generación limpia, pero aún existen muchos subsidios, tenemos que tener en mente la diversificación y planear para un sistema donde el cambio climático ya está ahí. Y las sequías que vemos, las inundaciones que vemos son un reflejo de eso. Entonces, en términos de avances, lo que vemos de positivo en Latinoamérica es que hay mecanismos políticos, hay mecanismos mismos de los gobiernos que comprendieron que esta diversificación es importante, que necesitan poner incentivos que no son subsidios, pero que comprenden la naturaleza de las renovables, de su intermitencia, de su intensividad de capital al principio. Y ahí, por ejemplo, un mecanismo político que tiene sido muy bien sucedido en Latinoamérica son las subastas, con contratos de 15 años, 20 años, 30 años, depende del país. Tiene diferentes, digamos, estructuras en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Centroamérica, pero al final que forzan, digamos, a los generadores a tener el precio más competitivo disponible. Y ahí el resultado es que también la generación se torna más competitiva y eso al final tiene un reflejo en la tarifa del consumidor que está pagando menos por una generación. Entonces, eso es una cosa importante. Lo otro es que una vez que vemos, por ejemplo, la queda de precios de tecnologías de solar, de eólica, una de las cosas, por ejemplo, de empezado un poquito después de Europa y Estados Unidos, es que nosotros pudimos aprovechar de los avances tecnológicos que se pasaron en otros mercados. Y por ahí puedes tener, digamos, proyectos más competitivos. Aunque es necesario, por ejemplo, en portugués lo decimos, tropicalización, entonces como adaptar las tecnologías para los lugares. Por ejemplo, una turbina eólica, tener en cuenta al perfil de viento en el país, en términos de solar, tener en cuenta también, digamos, la área que estás conectando, los problemas que puedes tener en términos de mantenimiento. Pero en general, en términos de, por ejemplo, los proyectos que están siendo instalados en Latinoamérica, vemos factores de capacidad muy interesantes, muy altos, con eficiencias muy, muy altas comparado con otros países, por el recurso también. Pero claro que los primeros proyectos, eso una cosa que mencionaron también, a veces por intentar hacerlo, el primero a veces no se tiene experiencia, a veces, por ejemplo, se intenta contratarlo que es más barato, el proyecto no sale como 100%. Esas cosas se pasan, no se van a pasar solo en Latinoamérica, se pasan en todas otras partes. Entonces, es parte también de la curva de aprendizaje que existen en las regiones. Pero entonces, también para hablar un poquito de ni todos son flores también, no es como también Latinoamérica es una región líder, pero mismo como mencioné, su porcentaje de inversiones comparado a nivel mundial aún es muy pequeña. ¿Por qué? Yo creo que mismo que los gobiernos de la banca empezaron a comprender la naturaleza de las renovables, aún no está 100%. Las tasas de interés, por ejemplo, para financiar un proyecto son complicadas. Es necesario, por ejemplo, de los gobiernos señales de demanda que tragan confianza a los generadores, en los fabricantes de equipo, a los EPCistas, instaladores, que pueden ver, ok, este mercado tiene, digamos, me parece que va a crecer, entonces puedo instalarme allá, digamos, entender el marco regulatorio y ahí, por ejemplo, crecer mi negocio. La parte de facilitar las reglas del mercado y facilitar las reglas para que todos puedan competir de forma igual es muy importante. Es una cosa que aún es muy oscura en términos de mercados en Latinoamérica en general.
Pero al final estamos caminando, estamos progrediendo. Yo creo que hay muchos cambios interesantes, pero que aún hay muchas cosas para lograr hacer. Con eso también, con el tiempo, lo acabo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Lincoln. Ahora toca el turno a la doctora Vanessa Pérez Irera por 10 minutos, mostrados en pantalla. Perfecto. Por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con mis colegas acá en el panel y con muchos amigos que están acá. Yo también, como Rodrigo, voy a hablar un poco más de mi experiencia en el caso mexicano, con algunos temas que conozco un poco en la región. Voy a tratar más o menos de seguir la estructura que sugirió Odón. Empezar hablando de la transición, ¿no? ¿Qué se entiende por transición energética? Y yo creo que por transición energética deberíamos entender un modelo en el cual pues nosotros, como a nivel mundial, estamos esperando que tengamos sociedades casi descarbonizadas al 2050, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un muy buen punto de partida. Para hacer eso, pues tendríamos que empezar pensando tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, ¿no? Y creo que en México se ha hecho algo del lado de la oferta, y algo pues importante obviamente son las metas de energía limpia a mediano plazo, las que comentó César acá, y hay otra meta al 2050, pero realmente del lado de la demanda se ha hecho muy poco, y yo creo que antes de la llegada de Odón a la CONUE pues no había realmente, había algunas cosas en edificación, etcétera, etcétera, pero realmente metas como país de eficiencia energética pues no hay, ¿no? No existe, no hay esa visión de decir, bueno, ¿cómo bajamos nuestra demanda energética? Entonces es muy diferente pensar que vamos a suplir una demanda así, con energía limpia, a una demanda así. Y yo creo que eso tiene impacto político también, porque ha habido mucha incomodidad y nerviosismo de si vamos a alcanzar nuestras metas al 2024, ¿no? Y al 2035, y eso ha generado pues mucha discusión política. Ahora, en cuanto a los certificados, definitivamente yo creo que es un instrumento de mercado muy poderoso, hay que verlo, es de alguna manera un piloto. Desde nuestra perspectiva deberían de haber sido certificados de energía renovable, no deberían de haber sido certificados de energía limpia. Las metas en la ley actuales pues son de energía limpia y puede responder a eso, pero realmente nosotros vemos objetivos de política pública muy distintos en las renovables que vemos en el resto de las energías. Y hay un tema importante, ciertamente, que tiene que ver con las grandes hidros. Realmente el país ya no tiene capacidad de generar grandes hidros adicionales a lo que se tiene de una manera sustentable, ¿no? Si vemos el caso de Las Cruces, es un caso clarísimo en donde se llevan 6 años negociando con las comunidades, con unos costos de transacción tremendos, el capital atorado, y realmente ya no es costo competitivo, pero hay a lo mejor algunos compromisos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente para nosotros tiene sentido hablar de certificados de energía renovable, no de limpios, pero bueno, teniendo el mecanismo, pues es un mecanismo muy interesante. Hay un trabajo que acaban de sacar el Centro Mario Molina y el IMCO sobre las condiciones y las características de los certificados, y vale mucho la pena que lo vean si están interesados en ese tema en particular. Ahora, hablando de si es suficiente o no y los ritmos, hay ahora unas calculadoras bastante interesantes para poder definir qué es lo equitativo que deberían de comprometer los países al 2030. No son perfectas, pero realmente sí son una estimación más o menos razonable de lo que los países deberían de comprometer para llegar. Estamos con el umbral de los 2 grados, ¿no? Pensando en ese umbral de los 2 grados, es lo que la convención marca. Hay una en particular que a nosotros nos gusta mucho, que se llama Eco-Equity. Si ustedes buscan Eco-Equity Calculator en el internet lo van a encontrar, y hay 2 parámetros particulares que se incluyen, ¿no? Uno es el año de industrialización del país, ¿no? Y el otro es el porcentaje de capacidad. Entonces, si uno mete esos 2 criterios, por ejemplo, algo razonable que nos parecería para el caso de México, es que nosotros podríamos considerar el año 1950, ¿no? Como un año pues más o menos razonable, ¿no? Y capacidades
como 50% de capacidades, ¿no? Entonces, si uno mete esas dos variables, lo que sale es una meta al 2030, más o menos unos 300 millones de toneladas adicionales a lo que México comprometió en su INDC. Desde nuestro punto de vista, obviamente, si lo comparas con otros países, etcétera, pues hay una cierta emoción porque México haya puesto metas sobre la mesa que son más ambiciosas que la mayor parte de los países en desarrollo y más ambiciosas que algunos países desarrollados, ¿no? Entonces, cabe mencionar y hay que reconocerlo. Sin embargo, desde nuestro punto de vista hay todavía una oportunidad política de aquí a París aumentar nuestra contribución, nuestra INDC, aún si quisiéramos mencionarla como condicionada, ¿no? Porque hay... Y además tomaríamos una postura política muy interesante, ¿no? Diciendo, pues nosotros estamos haciendo lo que es equitativamente responsable, que no tenemos las capacidades y que lo tenemos que poner una meta condicionada, pues es condicionada, ¿no? Hay la manera de verse y la manera que México vio su INDC es de una manera bottom-up. Y bottom-up es decir, contemos todos los proyectos que podemos hacer, ¿no? Y eso es lo que vamos a comprometer. Eso tiene un lado muy interesante, es un lado de realismo interesante para decir, pues esto, aquí están los proyectos y esto es lo que podemos hacer, pero de aquí al 2030 pueden pasar muchas cosas, pueden haber avances tecnológicos que no estamos considerando, temas top-down, ¿no? Que no estamos considerando y que sería algo interesante como señal poner sobre la mesa, decir, bueno, pues nosotros, esto es lo que equitativamente nos corresponde y bueno, está condicionado a que haya tecnología, apoyo financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es nuestro punto de vista sobre ese tema, ¿no? En los temas de evaluación, realmente yo creo que todos los países estamos bastante pues en pañales, estamos empezando a ver cómo se hace este tema de la evaluación de la política del cambio climático y México tiene una gran oportunidad con esta coordinación de evaluación de las políticas climáticas que es parte del mandato de la Ley General de Cambio Climático y que le toca al INEC, ¿no? Establecer y echar a andar. Y algo para nosotros muy importante o clave sería que esa coordinación de evaluación fuera independiente, ¿no? O sea, que no esté metida dentro del aparato de gubernamental, sino el aparato gubernamental puede fungir como un secretario técnico, como un, ¿no? Y por otra parte, que existan los recursos financieros para esa evaluación, para que externos, terceras personas puedan hacer esa evaluación. Al momento no hay recursos asignados, ¿no? Y eso es una preocupación y yo creo que debería de ser pues, una preocupación de muy alto nivel y casi de presidencia y algo que hasta podría llegar a ofrecerse en París, como decir, es un avance que México está haciendo al respecto, ¿no? En los temas de adaptación, yo creo que México ha hecho mucho en cuanto a identificar las medidas de adaptación. Yo creo que podría decir que somos uno de los países pioneros a nivel mundial en identificar medidas de adaptación, ¿no? Y yo creo que también de mitigación. O sea, si uno ve el PEC y los avances anteriores del PEC, pues ahí están, ¿no? O sea, ahí están. Yo creo que lo que ha obviamente faltado es el tema de la voluntad política, de entender pues hasta dónde vamos a llegar, si vamos a llegarle también a esas medidas que no son o sí son costo efectivas. En el caso de yo creo que en el caso de mitigación lo que se ha generado en México es un entorno muy interesante de cooperaciones, intereses, que han generado una motivación y un auge de todo este tema en México, particularmente en el lado de mitigación. Pero en el lado de adaptación, al no haber recursos internacionales, porque los recursos internacionales se van a los países menos desarrollados, lo cual es ético, pues, es lo que debe de suceder, en México nos hemos quedado muy atrás en la implementación de medidas de adaptación. Actualmente el 80% de las inversiones son en remediación, no en prevención. Y la adaptación per se, pues debería de concebirse como una prevención a los impactos, no como una remediación. Entonces, yo creo que en México tenemos una gran oportunidad para pensar realmente cómo somos eficientes en el uso de los recursos públicos a largo plazo, porque como decía Rodrigo, no es solo un tema de, bueno, es un tema financiero, es un tema de que el país va a tener que poner los dineros para remediar la infraestructura en un largo plazo, pero es un tema de plazos, ¿no? Es un tema de creer en inversiones y en el cuidado de los recursos públicos a largo plazo.
Y hay una oportunidad específica en el tema de adaptación para la región de América Latina en el sentido de las medidas compartidas, ¿no? Si nosotros pudiéramos pensar en medidas compartidas de adaptación, yo creo que podría ser una propuesta bastante innovadora a la Convención Marco. Me refiero a, pues, a lo mejor conservación de la zona costera del arrecife mesoamericano, ¿no? Los ecosistemas no tienen fronteras, ¿no? Entonces no podemos pensar en una adaptación en donde solo hables de un país, ¿no? Entonces a lo mejor podríamos empezar a pensar en esas medidas compartidas. Y por otro lado, en el lado de mitigación, ciertamente en el ámbito de eficiencia energética hay mucho que podríamos compartir en la región. Entonces, pues ya, me callo. Sigue el panel más ordenado. ¿Qué tal, Sí. Ya estamos sobre el tiempo, pero los organizadores me han permitido dar 2 pasos. Uno, preguntarle a los comentaristas si tienen algún comentario adicional breve y dar la palabra al público por 10 minutos. Entonces, de este lado, ¿hay alguna idea que se haya quedado en el tintero? Ya, por favor, rapidito. Sí, estamos en un foro de evaluación y habiendo hecho la primera evaluación del PEC de forma independiente, pues les quiero compartir tantito porque pues, a lo mejor es interesante y de ahí podemos generar más discusión. La falta de información. El proyecto más grande en el PEC anterior de mitigación era uno de reinyección de gas amargo en Cantarell, en Pemex. Y tiene que ver con el año que se escogió de producción como el año base de Cantarell, evidentemente la principal fuente de generación de barriles de petróleo, etcétera. Lo que les quiero decir es que había muy poca información. Dejen ustedes para hacer una mitigación, para hacer una evaluación realmente sofisticada y poder encontrar, ayer platicaba con gente del BID, los modelos, digamos, y las curvas adecuadas de distribución para poder estimar si lo que decía el gobierno mexicano, lo que decía Pemex, que eran tantas megatoneladas al año, pues era eso, eran 15% menos, 15% más o 5 desviaciones estándar más o menos. Entonces, para poder hacer eso, que no lo hicimos solos, lo hicimos con un grupo también de DNV en Estados Unidos, en realidad la falta de información y la falta de información disponible para la evaluación de Pemex, para el propio gobierno, porque en este caso no había ley general de cambio climático, entonces había una Semarnat que coordinaba a los demás entes públicos, inclusive el traslado de información de una dependencia a otra, pues dejaba unos huecos gigantes y unas signos de interrelación enormes. Viniendo del sector social, habiendo trabajado en la presidencia en temas sociales, digamos, y sé que ayer estuvo Gonzalo Hernández Licón aquí con Eval y conozco muy bien el tema de evaluaciones de política social del BID, del Banco Mundial, he estado en muchas reuniones y estuve en la presidencia diciendo, creo que hay muchísimo que aprender de eso. O sea, para empezar, no tenemos experimentos, al menos yo no los he visto, al menos en México, no sé en otros países, y sería muy interesante conocer, sobre, digamos, evaluaciones donde haya grupos control y no control. Digamos, vamos a pensar en un tema como capacity building en eficiencia energética, donde se hace y no se hace y ver las diferencias en resultados. Yo no he visto eso, ni en transporte ni en energía, pero creo que sería muy útil y creo que hay bastantes experimentos que hacer. Hay mucho que aprenderle al tema social, donde lleva muchísimos años más la evaluación. Entonces creo que ese punto me gustaría dejarlo sobre la mesa. Y el último tema que me gustaría dejar sobre la mesa es uno que no hablamos y que es un tema del futuro, de los retos y lo que se puede hacer, que es un enfoque, un poco lo que decía Vanessa, de demanda. O sea, aquí no tenemos mercados. Prácticamente Latinoamérica no ha puesto sobre, digamos, en el mundo los mercados, digamos, a futuro para esta transición de energía, o para ustedes si quieren, para el tema de mitigación. O sea, no tenemos lo que ha hecho China en 7 ciudades, no la tenemos en ciudades latinoamericanas. No nos hemos abocado a generar instrumentos de mercado para realmente, yo creo, meterle gasolina a esta transición. Yo soy evidentemente muy creyente de instrumentos de mercado, sé que no son perfectos los mercados, pero creo que son un gran incentivo para empezar. Y si vemos a Estados Unidos como un caso, que son 52 mini países, porque cada estado tiene su propia regulación, entonces podríamos ver la cantidad de mercados que han surgido de esos estados, y eso es un buen ejemplo. Perdón, ya. Un minuto. A ver, nos estamos robando Un minuto. Algo que no hablamos acá y que yo creo que sí es un tema sobre la mesa es esta fiebre del gas, ¿no? Yo creo que la región latinoamericana tiene una gran oportunidad realmente de hacer estudios robustos para ver si va a haber un lock-in de infraestructura
o no en cuanto a las medidas de gas, ¿no? No tenemos todavía las medidas específicas que están detrás del INDC de México, pero se puede prever que hay una buena cantidad de medidas que tienen que ver con gas. Y no creo que estemos preparados para tener ya los análisis robustos que nos digan hay o no hay. Estamos dificultando nuestra transición energética justamente a tener sociedades descarbonizadas al 2050 o la estamos facilitando, ¿no? Y yo creo que es algo, una reflexión que podríamos tomar en conjunto como región latinoamericana, ¿no? Gracias. Ya. Miguel Breceda, primer comentario, por favor. Vamos a tomar 10 minutos a partir de este momento. Presentarse y ser breve, por favor. Muchas gracias. Miguel Breceda, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Quería realmente que estuviera presente el subsecretario, pero creo que los panelistas tienen la autoridad y no se diga tú, mi querido Don. ¿Qué va a pasar? Y ahora lo tocó tangencialmente, como han sido todos los comentarios a lo largo de nuestro seminario, de los panelistas. En primer lugar, con la demanda. Es decir, ¿estamos realmente respondiendo con esta reforma energética y con este planteamiento, esta cédula de inversión y esta cédula de oferta, vamos a llamarle así, a una demanda real que va a existir por lo menos en México? No lo sé. Vemos que, esa sería una. Hay una concurrencia de fuentes renovables en la nueva matriz energética y no sabemos si va a prevalecer el gas o va a prevalecer la geotermia, y si efectivamente el escenario de energías, de fuentes renovables de energía va a ser tan optimista como lo estamos planteando. Y finalmente, algo que nos debe cambiar, o nos debe forzar a modificar el pensamiento, y les pregunto, es esta cuestión que está aquí, que es la caída de los precios del petróleo, que nuevamente nos hace retroceder al pesimismo acerca del futuro de las renovables. Sobre la demanda, sí, o sea, las proyecciones de México y las proyecciones oficiales, digamos, de consumo de energía en el país, a diferencia de otros países, digamos, siguen una tendencia al alza y creciente al alza. O sea, no solo una tendencia plana al alza, sino, o digamos que están llegando a su cúspide, como en Australia o en otros muchos países donde efectivamente tuvieron esta discusión y dijeron, ya no, vamos a meterle incentivos a los certificados porque nos da para abajo. El país tiene una tendencia estudia por muchos, digamos, muy alcista, entonces creo que sí. Concurrencia, creo que las subastas va a ser lo que va a decidir si se queda geotermia o se queda otra. O sea, la concurrencia se va a subastar y se va a definir en mecanismos de mercado, y la caída de los precios del petróleo sin duda son un tema, más sin embargo no han caído, digamos, o no han subido ni han caído los precios del gas. Las perspectivas a los futuros que hay de gas, que son a 4 años, siguen prometiendo un gas barato, al menos para el país, en los siguientes, en el mediano plazo, ¿no? Lo que estaba hablando de la queda de los precios de petróleo en las renovables. En realidad lo que hicimos un estudio de cierta forma de cómo en diferentes partes del mundo eso impactaba a cada uno de los países, cómo impactaban las renovables. Al final, nuestra conclusión es que, bueno, cuando ves en América Latina, por ejemplo, es un análisis muy sencillo. Básicamente los que son productores están perdiendo dinero, los que son importadores están ganando. Ahí no te dice mucho, pero lo que hablamos, por ejemplo, en términos de planeamiento, es lo que se está viendo al futuro, puede, por ejemplo, retrasar una inversión en renovable que se estaba planeada para el corto plazo, pero en el mediano plazo, en el largo plazo, la curva de experiencia de las renovables cae mucho más rápido en comparación con la expectativa de precios de petróleo y de gas, que vemos una volatilidad, pero también se espera que haya un crecimiento al futuro. Entonces, al final, es una decisión realmente de cómo el gobierno ve y cómo se propone para su seguridad energética. Bueno, Liliana Estrada, de Inteligencia Pública. Un poco más mis preguntas enfocadas para María Elena. ¿Cuáles han sido, o si el BID está pensando en desarrollar mecanismos, sobre todo para incluir las externalidades? Un poco vemos, a pesar de que mucho la región de América Latina se ha enfocado
al desarrollo de energías limpias, principalmente es enfocado a grandes hidroeléctricas y todavía tenemos grandes impactos por la construcción como de esos proyectos. La otra es también cuáles han sido los mecanismos de inclusión de las comunidades, principalmente, porque creo que también algo que caracteriza mucho la región de América Latina han sido los conflictos sociales y esto derivado a que no se han tomado en cuenta muchos para la instalación de nuevas plantas generadoras. Nada más. Y yo quise terminar mi presentación por allí porque creo que son de las grandes disyuntivas que tenemos cuando hablamos de renovables, que existe un poco la presunción de que si es renovable es amistosa. Y nosotros en el banco inicialmente con los desarrollos de las hidroeléctricas y posteriormente con los de las renovables como la eólica y solar, por la condición de territorialidad que tienen, vemos que los conflictos cada vez son mayores. Y son mayores porque las comunidades cada vez se sienten más y están más empoderadas sobre cuáles son sus derechos y cuáles son sus posibilidades de acción. Como quizás ustedes saben, pues el banco tiene una política de salvaguardas ambientales bastante desarrollada, que implica hacer consultas con las comunidades. Esa política es bastante desarrollada cuando estamos hablando de proyectos que se realizan con el sector público. En el ámbito de los proyectos con el sector privado a veces entramos a destiempo, a veces entramos después que el proyecto ya ha sido prácticamente aprobado y los conflictos con las comunidades están allí. No creo que nadie pueda obviarlos. Lo que sí es que nosotros tenemos una política que intenta mitigarlos. Sí. Buenos días, mi nombre es Carlos Santana, de Renovación Social. Y mi pregunta va orientada más a la parte de adaptación. Hablaron mucho de mitigación, pero también creo que es interesante el tema de adaptación, sobre todo en el fortalecimiento de capacidades a nivel país y en Centroamérica. Creo que todavía está muy débil y independientemente de que haya un marco, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático en el caso de México, y algunos otros instrumentos que están ayudando a formar capacidades en los municipios, en los diferentes lugares del país, lo que estoy viendo es todavía que hay carencia de información. O sea, sí está la información como tal, pero todavía no está llegando hacia, digamos, el público exacto o a las personas exactas, en este caso a las autoridades. Esa fue una de nuestras limitaciones cuando hicimos la evaluación de cambio climático y energía, que intentamos buscar proyectos de adaptación, pero son muy pocos, hemos financiado muy pocos, y cuando empezamos a investigar un poco atrás por qué, y es exactamente, sabemos que hay impactos, sabemos que en Centroamérica, sobre todo en las hidroeléctricas, los impactos van a ser importantes. Lo que pasa es que la información que tenemos sobre las vulnerabilidades todavía está a un nivel muy macro. Brasil y otros países y México están intentando llegar a niveles más micro que permitan desarrollar programas de adaptación, pero en realidad estamos en pañales en la materia todavía. Creo que tú quieres completar, Adán. Solo decir que tiene razón. Yo creo que los actores gubernamentales más claves en el tema de adaptación son los municipios, ¿no? Y ahí las capacidades, pues ciertamente es vital, ¿no? Y tenemos un problema de capacidad no solo en este tema, sino en varios ámbitos, ¿no? Entonces, pues solo puedo estar de acuerdo. La verdad, no sé. Buenos días, mi nombre es Jeff Eason, yo trabajo en el Banco Interamericano en la parte que financia proyectos de energía limpia. Yo diría que en los últimos 4 años, por lo menos 40 proyectos fueron presentados para nosotros de pequeño productor en el BID. Y en el último año casi todos estos desarrolladores desaparecieron del mercado, aquí principalmente por la instabilidad de la CTCP. Los bancos no pueden financiar estos proyectos. Entonces, todavía hay unos 5 que estamos hablando una vez cada mes para ver si hay avances en las reformas, si hay maneras de financiarlos. Pero entonces mi pregunta tal vez que era más bien para el subsecretario, pero era ¿qué
qué estas empresas pueden hacer para continuar con estos proyectos de pequeño productor en el mercado mexicano. Cambiar de permiso, tal vez, no sé. ¿Qué pueden hacer? Es muy difícil de responder eso. O sea, ¿qué pueden hacer? Yo lo veo como un tema de esperar. O sea, para mí hay un tema, desde un punto de vista de los inversionistas, de gran incertidumbre, como en todas las reformas. Ya se definió la meta del 2018 de los certificados. ¿Cuál va a ser el precio de los certificados? Todavía, digamos, nadie lo tiene claro. ¿Cómo van a poder hacer el cash-in los pequeños productores de los certificados? Tampoco. Entonces, pues hay ciertas cosas que todavía no llegan a la evolución necesaria de las reglas de mercado para que haya la certidumbre para ellos y para sus financiadores. Y por eso vas a ver desaparecer, pues la mayoría ya la viste y a lo mejor todavía un par más. Pequeños productores de energía limpia con biogás y productores de bonos de carbono. No hemos hablado de bonos de carbono en esta conferencia. Yo creo que el mercado tiene mucho poder de cambiar las cosas rápidamente. Eso es lo que se propone. Además, el mercado te puede cambiar de los dos lados, del lado del consumismo, del lado del productor, los paradigmas de manera muy rápida. Primero, los subsidios a la energía tienen que ser eliminados y encima de eso se tiene que cobrar a cada usuario y a los productores el costo real de una reducción equivalente a las emisiones. Y así podemos establecer un nuevo sistema económico para que sea más justo. Y si las tasas que hemos establecido de bonos de carbono no son suficientes, podemos ir subiéndolos. No, completamente la intervención. Debo decir que para el mercado de carbono, bueno, no está el mejor que podría estar. En realidad eso no es solo para Latinoamérica, pero al final hoy en día ya no es más ni mismo un incentivo que es, digamos, tangible. Justamente porque, por ejemplo, en los mercados que existen, en los mercados que hay de trading, hay un influjo muy grande de los bonos y ahí los precios se depreciaron. Y también porque hay una falta de voluntad también política para establecer otros mercados donde se pueda hacer. En términos de soluciones, debo decir que esa es una cosa que es complicado porque justamente envuelve mucho de la decisión política y mucho de la voluntad de lo que el gobierno quiere ser. Yo creo que también tiene un poco de relación en términos de los commitment, de los compromisos que el gobierno, que el país quiere tener en términos de emisiones. Y eso al final, sabes que es complicado también llegar a un acuerdo. Yo lo que trataba de decir con instrumentos de mercado es justo ese tema y creo que va a ser un aprendizaje interesante de evaluaciones que se hagan de los 7 mercados que creó China, por ejemplo, a nivel local, porque no solo es un mercado nacional. Yo creo que falta mucho para que México tenga un mercado nacional, pero podría haber mercados sectoriales por sector, digamos, evidentemente por sectores, pero económicos o regionales. Entonces, o latinoamericanos, o sea, regionales. Entonces, creo que hay muchas alternativas. A lo que voy es que creo que sin duda es un punto. Y creo que el tema de los precios se dice muy fácil, o sea, no somos, por alguna razón no le hemos pegado bien a los precios. Evidentemente, pues lo ideal sería tener precio, el carbono debe tener un precio, debe ser un impuesto en lugar de un subsidio, y eso sería un corrector de cualquier, igual que el agua. Pero para hacer eso y para desaparecer subsidios, tanto del agua como de energía eléctrica, es mucho más complejo que un tema de precios, ¿no? Y de mercado. Entonces, no es una discusión trivial. Gracias, Odón. Raúl Benet, de la Alianza para Bosques, Rainforest Alliance. Y bueno, pues 2 temas muy breves. Uno es, y esta un poco era una pregunta para el subsecretario y para algunos de los asistentes, de los ponentes, el tema de estos certificados de energías limpias pudieran ser considerados como garantías para poder invertir. Me refiero, por ejemplo, a casos que ya están acordados, incluso desde antes de las reformas, presas termoeléctricas en México con costo de $1,000 millones, el caso de Huesca, con 0 energías renovables, que está por empezar a construirse y que está en uno de los sitios del mundo, según la NASA, de mayor incidencia solar,
Hay algunos sitios mayores en el desierto del Sahara y en el océano, pero a nivel continental y práctico, esa termoeléctrica está siendo construida con $1.000 millones, aparte de la inversión en la infraestructura de alto riesgo para llevar el gas, que además va junto a un volcán activo, que es el Popocatépetl. Y entonces mi pregunta sería, y era más bien como una sugerencia al subsecretario, si sería posible, por ejemplo, de esos $1.000 millones que a partir de la reforma se pudiera negociar un 5%, no digamos mucho, $50 millones, para poder poner algo, por ejemplo, como una torre termosolar o algo por el estilo. Creo que eso sería realmente mostrar una voluntad y una decisión realmente de utilizar esta reforma en una dirección, en un mensaje que además podría ayudar a enfrentar problemas de rechazo muy fuertes por parte de las comunidades que de hecho la tienen parada. El otro muy breve es que allá abajo en la lista apareció un tema de discusión que por supuesto no lo vamos a poder dar aquí, pero que no lo quiero dejar pasar porque lo hemos dejado pasar todo el tiempo, y es el hecho de que dentro de esta concepción de energías limpias y no energías renovables aparece la energía nuclear como una energía limpia, y en esa tablita que nos puso yo alcancé a ver que ni Inglaterra, por ejemplo, ni Alemania tiene la energía nuclear como una energía limpia, y México sí la tiene. Es una discusión que no hemos dado desde el punto de vista de cambio climático y creo que hay que dar. Las multas de los certificados, parte de los recursos que recauden de las multas van en ese sentido. O sea, parte de la idea de cómo se crean los certificados es apuntalar hacia allá. O sea, si incumpliste como un proveedor, un suministrador, lo que se te recoge el Estado a través de la multa por incumplir va para financiar temas de energías renovables. Bueno, energías limpias. Tenemos esta. Bien, agradecemos con un fuerte aplauso la participación de la Mesa de Energía. En ella participaron Odón de Buen, Rodrigo Gallegos, María Elena Corrales, Lilian Alves y Vanessa Pérez Cicera.